El principio de las estrategias evolutivamente estables, maximizadas. El objetivo es que, dadas dos especies, lo que vamos a buscar es que si tienen un cambio en su entorno, desarrollen una forma de hacerse ese cambio sin que su especie o su número se vea amenazado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener un ancestro común, a este ancestro le va a pasar algo en su entorno, y entonces va a encontrar diferentes formas de desarrollarse para afrontar estos cambios, y luego a esas especies les va a pasar lo mismo. Y la idea es que si las estrategias funcionan, nunca van a extinguirse las especies, y si las estrategias no funcionan, pues sí. Entonces lo que estamos buscando es maximizar la ganancia, que sería el equilibrio de Nash, para que estas especies no se extingan y encontremos este equilibrio. Debido a que las especies y la forma en la que se adaptan depende de las otras especies con las que se desarrollan, podemos decir que tenemos los elementos básicos para un juego y además para un juego evolutivo, porque las especies generación a generación van aprendiendo de cómo se fueron adaptando, de si lo que hicieron o no funcionó, y entonces generación a generación va mejorando la forma en la que, o no, la forma en la que se adaptan. Tendríamos un juego como de memoria 2. Y bueno, las poblaciones que vamos a considerar, como para verlo todo en términos muy generales, va a ser una población de n individuos con estas funciones de densidad, que pueden ser de probabilidad de que elija una estrategia o pueden ser densidad de tamaños de población. Y los parámetros son los mismos miembros de la especie, los XYs chiquitos, y las UI son las estrategias que pueden tomar. Por ejemplo, esta es una caminata aleatoria que podría simular cómo se ve, cómo va cambiando la población. Pues ya. Entonces, teníamos una población de n individuos, entonces los n individuos nos van a dar un vector de n entradas, una entrada por individuo, y cada vector va a tener k estrategias, porque cada individuo va a poder hacer k cosas para afrontar cualquier cambio que tenga su entorno. Entonces esto nos va a dar una matriz de... era n por k, disculpen. Era una matriz de n por k en donde tenemos, por ejemplo, aquí el primer individuo, ¿cuántos? No, los n individuos tendrían k estrategias, y los cambios estarían dados por esta pequeña función que ahorita vamos a estudiar un poco más a detalle. El único chiste es que podemos ver las poblaciones y sus estrategias de una forma mucho más simple que estar viendo como individuo a individuo y así. Tenemos que pasar por un concepto que se llama estabilidad ecológica, y es que las estrategias que tienen los individuos, las K estrategias, esperamos que tengan un valor de qué tan bien o mal se adaptaron. Entonces esto nos generaría K vectores independientes que nos formarían un espacio de dimensión K. Para que exista el equilibrio ecológico, lo que vamos a buscar es que si tomamos una combinación lineal de estrategias, bueno, sería un numerito sigma que puede ir de 1 a k, o sea, puedo hacer una cosa o puedo hacer varias cosas a la vez. O sea, de una generación a otra, por ejemplo, si estoy en una zona muy fría, a la especie le puede salir más pelo, le puede salir más grasa y le puede salir más pelo de un salto a otro. O sea, los hijos de la primera generación tendrían como más grasa y los siguientes tendrían como más pelo, o puede salir con más grasa y más pelo al principio. Entonces tendríamos esta combinación de estrategias, y lo que esperaríamos es que estas h's, que son como las derivadas de las funciones que vimos al principio, estas de acá atrás, podría ser esa o esta de acá. Bueno, esa h ya es la derivada de la de acá. Entonces sería derivando eso, porque estamos buscando maximizar ahí. Entonces las derivadas queremos que den 0 y que cuando evaluemos sea mayor que 0 para las estrategias que tomamos y 0 para las que no. Entonces a estos puntitos que nos vamos a tomar se les llama equilibrios ecológicamente estables. Si podemos tomar una bola en el espacio, tal que para todo punto evaluado en 0 que esté dentro de la intersección de nuestro espacio con la bola que estamos tomando, se satisfaga que los puntos que estén dentro de nuestra bola vayan a converger a nuestro punto. Si la bola la podemos dar de cualquier radio, decimos que es un equilibrio global. Y si tenemos que dar un radio de cierto tamaño, o sea que a partir de cierto punto la sucesión ya no converge, entonces decimos que es un equilibrio local.
ya tendría que estar acá. Entonces de ahí saltamos a este teoremita que nos dice que si los vectores característicos de las matrices de derivadas y de la matriz de estrategias tienen partes negativas, entonces el puntito es un equilibrio ecológicamente estable, entonces ya sabemos que todas las estrategias van a converger a ese punto y ese punto nos va a dar como la mejor acción que podría tomar la especie para preservarse. Las matrices se verían algo así. Esta es la matriz de derivadas de todas las estrategias de los individuos y esta es la diagonal de las derivadas de las estrategias que no nos tomamos. También tenemos la estabilidad evolutiva y aquí tenemos que primero pasar por otro concepto que es de las poblaciones evolutivamente idénticas. No sé si alguien se preguntó al principio por la imagen, esta imagen, si las especies podrían ser, o sea, si podríamos considerarlo por especies o por individuos, porque al final de cuentas, pues estas son tres especies distintas, ¿no? Pero los que se están adaptando a los cambios en sí son los individuos y por eso cambian distinto. Entonces no sé si alguien se preguntó si eran especies o individuos, pero el punto, y por lo que no lo mencioné en ese momento, es porque no importa, porque para hacer esto necesitamos que las especies sean evolutivamente idénticas. Esto es que los individuos o especies que comparten las mismas estrategias, comparten las mismas consecuencias, esto es decir, dos especies pueden hacer la misma cosa para tratar de adaptarse a un cambio y les va a salir exactamente igual. Entonces la única condición que vamos a necesitar realmente para que esto pase es que las especies se puedan reproducir entre ellas. Y entonces ya pueden ser especies o individuos porque pueden ser diferentes especies o individuos de una sola especie. Tenemos para las poblaciones idénticamente evolutivas o evolutivamente idénticas que existe una función g que tiene la particularidad de que es si evaluamos estas tres cosas, esta es una variable que vamos a sustituir por la variable de la estrategia del iésimo miembro de la población y nos va a devolver la misma información de las derivadas de las funciones originales de cada especie. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede más o menos claro. Pero el punto es que la función g nos engloba la información de todos los miembros de las especies y depende de los valores que sustituyamos, nos va a ir dando los valores de adaptabilidad o que también se adapta a cada individuo según lo que vaya haciendo. De hecho ahí está, que si sustituimos tenemos un vector de unión, nada más es ir juntando las estrategias que tienen cambios positivos en la evolución de las especies y decimos que una estrategia es evolutivamente estable si para todas las estrategias el punto de equilibrio es ecológicamente estable, que ya vimos que es ecológicamente estable. Entonces nada más faltaría este teorema, creo. Sí. Entonces ya nada más nos falta este teorema que nos dice que si tomamos la función g de una comunidad y una combinación de estrategias, este sería el vector de unión, la estrategia es evolutivamente estable si maximizamos la función con respecto a la estrategia que le estamos dando. Entonces la idea es que nosotros damos una función g que nos da toda la información de la población, la derivamos y sustituimos una estrategia de un individuo. Si en esa estrategia se maximiza la función, entonces tenemos una estrategia evolutivamente estable y por lo tanto una estrategia que va a permitir a la especie tener su ganancia máxima a la hora de evolucionar. Entonces la conclusión sería esta misma, que tenemos una forma que nos da un procedimiento a seguir para encontrar un equilibrio si estamos estudiando cómo una población se adapta a ciertos cambios. Pero, pues les prometí el ejemplo. Entonces, tenemos la función del principio, escrita como de otra forma, y vamos a suponer que la función de estrategias, o sea, la función que nos dice cómo cambia la especie, está dada por esto, que son tres constantes y la estrategia iésima que elegimos. Entonces, cuando sustituimos esto acá arriba, tenemos pues esto menos las sumas que ya estaban. Entonces vamos a hacerlo para una dimensión para que no sea difícil. No vi si los plumones pintaban, pero yo espero que sí. Sí. Entonces vamos a tener esta función para una dimensión y lo que vamos a hacer es derivarla. Tenemos
menos A menos B por la primera estrategia, ahí, más C por U, la primera estrategia estaba al cuadrado, menos la suma de la estrategia por el monito, ahí, que son unos. Y entonces cuando derivemos respecto a la estrategia, este se va a 0, aquí nada más queda la B y este se deriva como pues con regla de la cadena, todo lo que hemos hecho toda la vida. Y vamos a querer que esto se iguale a 0. Entonces vamos a tener menos B más 2 veces esto, menos U1, X1, y vamos a igualar a 0 porque queremos maximizar. Entonces vamos a ver que lo que vamos a necesitar es justamente que esto sea igual a esto. Ahí, despejando. Y este sería el punto de equilibrio que estamos buscando. Ajá. Entonces, en esta misma ecuación, como sustituyendo esto, o sea, ya vamos a saber que, más bien despejando el punto de equilibrio de ahí. Sí, ¿verdad? Pero algo hice mal, ¿no? Ajá, sí. Pero alguien me falta aquí. Igualamos a 0. Ah, claro, es que la vamos a sustituir a la función de arriba, en la h que queremos maximizar. Que sería esta h. Igual a nada más el menos a. Más esto. Más esto. Queremos que sea igual a esto mismo, que es el punto que queremos de equilibrio. Nada más a la x. Ah, no, sí, a los dos. Y ahora si aquí sustituimos el punto de equilibrio, ya sabemos que es igual a esto, ¿no? Entonces, vamos a tener esto de acá. Ahí estoy copiando la derivada. U1 por menos A más BU1. Es que derivaste mal ahí, ¿no? ¿Dónde? Antes, No, acá no, ¿no? pero arriba en la X1 debería de desaparecer, ¿no? ¿Está? Sí. Ah, esta. Arriba a la derecha. Ajá, arriba a la derecha. ¿Está? Ahí. Ah, claro, gracias. Sí, ese era él. Muchas gracias. Sí, sí, ahora sí ya está. Y entonces ya lo sustituimos arriba. Gracias, gracias. ¿Y aquí quién va? La C, ¿no? Más C. No, es que esta no es la... Es que sustituye... Ah, tienes razón. Estoy sustituyendo esta. Sí. Y entonces B más 2CU1. Sí se ve que esto es una C. Y entonces vamos a tener U1B más 2CU1 al cuadrado. Y pues ya dio, ¿no? Ah, no, queda uno de estos. Este es el que se va. Entonces nos va a quedar la A que estaba en la función. Este sí se fue con este. Y aquí nos queda menos nada más una U. CU1 al cuadrado. Y entonces esto es igual a 0 si solamente si la U vale más o menos la raíz cuadrada de AC. Y entonces sustituyendo en el punto de equilibrio el de acá, ya tenemos quién vale esto, que sería raíz cuadrada de A sobre C. Entonces el punto de equilibrio también sería como B más menos. Ay, salió, esto va acá abajo. Pero no sé qué pasó. Y la raíz va junto al 2. Exacto, sí, porque es como B más menos, dos veces esta cosa sustituida. Tenemos C entre la raíz de C que va a salir de aquí, esta,
y pues ya está dentro de la raíz. Y entonces ese sería un equilibrio, un punto de equilibrio dado por esa estrategia. Y es evolutivamente estable, y entonces la especie, si adopta esa estrategia, ya no se extingue y va a ser lo mejor que puede hacer para afrontar el cambio en su entorno. Y ejemplos en la naturaleza, para los que quieran. Tenemos, por ejemplo, los ligres y los, ¿cómo se llama? Tigones, que salen de cruzar. Estos son tigres con, no, leones con tigresas, porque entonces no sacan las tigresas tienen, no, las leonas tienen una cosa que inhibe el crecimiento de los leones. Entonces al momento que cruzamos ¿qué dije? León con una tigresa, sale un ligre y esa cosa nunca para de crecer. No tiene esa forma de inhibir el crecimiento porque no lo hereda de la madre, y entonces llegan a crecer hasta 4 metros de grande los ligres. Y obviamente tienen muchísima más fuerza que los leones y tigres normales, pero no pueden dejar de crecer y tampoco se pueden reproducir. Los tigones les pasa lo contrario, como son tigres con leonas y sí sacan esta hormona de las leonas que inhibe el crecimiento, acaban siendo más chicos que los tigres y los leones. Las mulas, por ejemplo, que son burros con caballos, son mucho más fuertes que los burros y los caballos normales, pero tampoco se pueden reproducir. Y por último, en los perros tenemos varias razas que son mezclas de varios perros, como los Doberman, que son perros de caza alemana, galgos, rottweiler, y algunas fuentes dicen que grandanes también. O los Pug, que son boxer con no sé qué otra cosa, y ellos lo que tienen es que tienen problemas de respiración que las especies originales no tienen. Y pues bueno, esto sería todo, según yo. Pues, a ver, por ejemplo, ¿qué es una especie evolutivamente estable en la actualidad? ¿Por qué llaman, por ejemplo, el ser humano evolutivamente estable? ¿Por qué? Porque no se ha extinguido. Sí, porque a lo largo de todo el tiempo, o sea, nosotros tuvimos un ancestro común con alguien, ¿no? Y ese alguien decidió hacerse ser humano en algún momento de la historia. Y pues nuestra población, pues más lejos de bajar en número, pues ha ido creciendo bastante. Entonces, de hecho, ni siquiera diría que somos estables, porque somos demasiados, ¿no? Y cada vez somos más y no cabemos. Pero si fuéramos más o menos la misma cantidad de seres humanos cada generación y no fuera bajando nuestro número muy drásticamente, sí seríamos evolutivamente estables. De hecho, así como estamos, no estoy seguro de que seamos evolutivamente estables justo por eso, porque nuestra natalidad explota y nuestra mortalidad no ha decaído nada. Entonces, sí, no estoy seguro de que nosotros cumplamos. La especie humana adecua al entorno. También sí, o sea, que no ocurre con otras especies, exactamente. Sí, como por ejemplo en este ejemplo del ancestro común y los cánidos, félidos y ¿qué dije? Hay ancestro común de hienas y osos, que ya sacan los cánidos, félidos, cénidos y úrsidos, que esos sí son evolutivamente estables, o sea, eso sí más o menos generación a generación hay más o menos la misma cantidad de lobos, de tigres y demás, ya que nosotros los casemos hasta la extinción es otra cosa, pero por sí mismos, sí sería una población, ellos sí tendrían una población más evolutivamente estable. No, pues entonces ya. No, ustedes...